la de divulgación académica del Instituto de Geofísica. El día de hoy nos va a dar la plática la doctora Xochitl Blanco Cano. La doctora Cano es egresada de la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ella posteriormente realizó el doctorado en la Universidad de Londres. Actualmente ella es investigadora titular del Instituto de Geofísica dentro del Departamento de Ciencias Espaciales, del cual ella también es la jefe del departamento. Las líneas de investigación que desarrolla la doctora Cano se encuentran en el estudio de plasmas espaciales en diferentes entornos del sistema solar, la física del viento solar, ondas e inestabilidades de plasmas espaciales, perturbaciones de gran escala del viento solar, regiones de interacción del viento solar con planetas, antechoques y asteroides, entre otras. La doctora Blanco también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias y ella participa muy activamente dentro del programa de posgrado en Ciencias de la Tierra, en donde ella tiene estudiantes tanto de maestría como de doctorado y también dirige tesis de licenciatura. Entonces ahora nos va a platicar sobre magnetósferas, escudos magnéticos planetarios. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que hayan venido a la plática. Y bueno, el título de la plática está un poquito cambiado, pero tiene el mismo significado. Es magnetósferas planetarias, escudos magnéticos. Y de lo que les voy a hablar el día de hoy es de qué es una magnetósfera. Voy a describir primero el tema hablando de la magnetosfera de la Tierra, que por obvias razones es la que más conocemos. Después les voy a platicar un poquito de la magnetosfera de Mercurio y en la última parte de la plática vamos a hablar de las magnetosferas de Júpiter y de Saturno. Urano y Neptuno también tienen magnetosfera, pero sabemos realmente muy poco sobre estas regiones, así es que muy brevemente quizás les platique un poco de estos dos entornos. Los planetas como Venus y Marte no tienen un campo magnético global, entonces no cuentan con regiones magnetosféricas. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es ¿qué es una magnetósfera? Y aquí pues la definí en un breve párrafo. Dice: una magnetósfera es la región en el espacio permeada por el campo magnético de un planeta y por plasmas de origen planetario. Y hablamos de escudos magnéticos o de corazas magnéticas porque estas magnetósferas protegen a los planetas de la llegada directa del viento solar. Entonces, aquí en el diagrama lo que tenemos es un planeta que tiene campo magnético global, está rodeado por su campo magnético y acá está el Sol. El Sol continuamente emite una emisión de partículas que se llama viento solar. Esas partículas forman un plasma y les voy a platicar a lo largo de esta hora cómo estos plasmas, este plasma de viento solar deforma el campo magnético del planeta. O sea, aquí estas líneas que ven ustedes tanto por delante del planeta como hacia atrás son las líneas del campo magnético. El planeta queda aquí metido, entonces toda esta región es la magnetosfera. Y es la llegada continua de este flujo de viento solar lo que deforma la magnetosfera, la hace achatada del lado día y hace que se formen líneas muy alargadas hacia el lado noche. Aquí tenemos otras imágenes en donde se ve lo que les acabo de decir. Entonces, los ingredientes que necesitamos para que se forme una magnetosfera son un planeta con un campo magnético global. Por global me refiero a que cubra a todo el planeta. Y por otro lado necesitamos un viento o una emisión que viene desde el Sol, a la cual nombramos viento solar, y esto es lo que hace, como les decía yo, que se deforme el campo magnético terrestre en el caso de nuestro planeta y se forman diferentes regiones de interacción. Entonces, todo lo que está dentro de esta burbuja es la magnetosfera. Aquí, además de campo magnético, también hay plasma de origen terrestre. Y afuera de la magnetosfera, tenemos solo plasma que viene del Sol.
Otra cosa que se forma, otra región que se forma delante de las magnetosferas es esto que tenemos aquí, que les estoy señalando con el cursor, que se llama choque de proa. Y este choque de proa lo podemos pensar, es una onda, imagínense ustedes un barco o una lancha moviéndose en el agua, y bueno, delante de esta proa, si la lancha o el bote se mueven muy rápido, se forma una discontinuidad en el agua. Entonces, por eso es que estos choques se llaman choque de proa, porque se parecen a estas ondas que pueden viajar en el agua delante de los botes. Entonces, les voy a hablar un poquito de qué es el entorno geomagnético. Lo que tenemos es que nuestro planeta tiene un campo que sería dipolar, aquí está la Tierra, y bueno, por campo dipolar entendemos el campo de un imán, ¿no? O sea, es un campo magnético de un imán. Si el viento solar no existiría, la Tierra tendría un campo puramente dipolar. Este campo se genera en el interior terrestre y bueno, obviamente tiene diferentes intensidades dependiendo de dónde estamos en el dipolo. Por ejemplo, cerca del Ecuador el campo tiene una magnitud como de 30.000 nanoteslas y cerca de los polos de 60.000. Y bueno, el campo, como les decía yo, se forma por efectos de dínamo que ocurren por movimiento de material en capas interiores a la Tierra. Aquí abajo tenemos una frase que dice: el 90% del campo magnético terrestre proviene de fuentes internas. Esto es el campo intrínseco de la Tierra, el campo debido al dínamo terrestre. Hay otra componente que tiene que ver con corrientes que viven en la magnetosfera, y eventualmente este campo también puede ser modificado por la entrada de algunas partículas del viento solar, lo cual ocurre solo en ciertas ocasiones. Entonces, aquí en este esquema vemos de nuevo cómo sería el campo si fuera totalmente dipolar, o sea, sería el campo que está aquí con líneas punteadas, y en rojo tenemos cómo queda en realidad el campo magnético terrestre una vez que empieza a interactuar con el viento solar, que bueno, es todo el tiempo. Y si se fijan ustedes del lado día, o sea, por delante, las líneas están achatadas, eso es por la presión dinámica que ejerce el viento solar sobre el campo, y del lado noche las líneas están alargadas. Entonces, las magnetosferas son el resultado de esta interacción, y en ellas el campo magnético está muy deformado. Ahora, ¿qué es el viento solar? No voy a tener tiempo de hablarles en mucho detalle, pero bueno, sí es un ingrediente muy importante en el área de ciencias espaciales y en el área de física de magnetosferas. Entonces, bueno, lo que tenemos es que el viento solar, ya les dije, es un flujo de partículas cargadas, es un plasma que viene del Sol, y es en realidad la expansión continua de la corona solar. Me voy a regresar a esta imagen. Aquí lo que tenemos es una imagen típica de un eclipse, en donde vemos a la corona. La corona es todo esto que se ve brillante, es la corona solar, y es la capa más externa del Sol. Ay, no sé por qué se está cambiando. Y entonces esa corona es muy caliente, y al ser tan caliente la gravedad del Sol no la puede contener. Entonces eso es lo que eventualmente produce este viento solar, que la corona sea tan caliente y que la gravedad solar no pueda contener ese plasma. Entonces el plasma fluye por todo el medio interplanetario, y es un plasma muy veloz, es un plasma supersónico que se mueve a más de 300 kilómetros por segundo. Incluso hay corrientes muy rápidas como de 800 kilómetros por segundo, y además de ser partículas cargadas que son básicamente protones y electrones, también trae consigo a un campo magnético de origen solar. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí está la heliosfera. La heliosfera es toda la región que ocupa el viento solar. Aquí en el centro ven ustedes un puntito amarillo, ese es el Sol, y están dibujadas, esquematizadas las órbitas de algunos planetas en blanco. Entonces, si se fijan, la heliosfera es una región mucho más grande de la región ocupada por los planetas. Se extiende más allá de la órbita de Plutón,
y es una región que está dominada por el plasma solar. Aquí también tenemos las órbitas de algunas naves, que son las naves que se han alejado más de la Tierra, que son los pioneros y los viajeros, y hasta donde sabemos, hace como 4 años, una de estas naves empezó a ver los límites, o sea, empezó a cruzar uno de los límites más cercanos a la Tierra de donde termina la heliosfera, y bueno, las naves que se van moviendo hacia atrás, todavía les falta muchísimo para que puedan atravesar esta capa donde termina la heliosfera. Entonces, en resumen, lo que tenemos es el viento solar es un plasma que sale del Sol, es la corona que está en expansión, y bueno, podemos pensar al plasma como el cuarto estado de la materia, o sea, es un gas que está ionizado, y entonces lo que tenemos es que la materia está formada por partículas positivas, o sea, iones o protones, y por electrones que dentro del plasma están separados. Entonces, como un todo, el plasma es neutro, o sea, si sumamos las cargas positivas, si sumamos toda la carga positiva y toda la negativa, vamos a tener equilibrio de carga, y eso quiere decir que es neutro, pero dentro del plasma tenemos efectos debidos a partículas en movimiento, a partículas cargadas en movimiento. Entonces tenemos que estudiar a los plasmas tomando en cuenta campos magnéticos. Entonces, algo que es importante que recuerden después de esta plática es que el 99% de la materia está en estado plasma. Entonces aquí en la Tierra no tenemos tantas situaciones de estado plasma por las temperaturas que tenemos, pero sí pensamos, por ejemplo, ahorita ya les dije que la corona solar está en estado plasma y otras capas del Sol, bueno, todo el Sol está en estado plasma, y bueno, la mayoría del universo está formado de estrellas o de nubes que salieron de estrellas. Entonces realmente es muy poquito el lugar del universo que no está en estado plasma. Entonces el estudio de estos lugares como las magnetosferas y los campos magnéticos y los plasmas que hay en el sistema solar es muy importante porque nos va a dar mucha información sobre cómo son otros entornos astrofísicos. Las características principales del viento solar son, como les decía, es muy veloz, tiene velocidades entre 300 y 1000 kilómetros por segundo, y tiene una densidad a la altura de la Tierra de 10 partículas por centímetro cúbico. Obviamente, conforme se va extendiendo y se va alejando del Sol, el plasma se va diluyendo, va llenando esferas cada vez más grandes, entonces su densidad decrece muy rápidamente. Bueno, esto ya se los adelanté, el que el viento solar existe por la alta temperatura de la corona. Les dije que la temperatura era muy alta, no les dije de cuánto, es de aproximadamente 2 millones de grados. Entonces, eso es lo que hace que el plasma venza al campo gravitatorio del Sol. Aquí tenemos varias imágenes de la corona. Esta es una como la que ya les enseñé, que es una imagen de eclipse, y acá tenemos otra que es una imagen en rayos X. Ahora hay muchos observatorios, bueno, no muchos, pero varios observatorios que están a bordo de naves espaciales, y con estas naves podemos observar al Sol en diferentes longitudes de onda, lo cual pues ha ampliado muchísimo nuestro conocimiento de la actividad solar, y eso es importante también para entender a las magnetosferas y los procesos dinámicos que sufren estas regiones magnéticas. Entonces, aquí tenemos una imagen en donde, bueno, hasta arriba puse una oración que dice: el tamaño de la magnetosfera está determinado por el equilibrio de presión entre el viento solar y el campo magnético. Entonces, hace rato les dije que el viento solar aplasta las líneas delanteras de la magnetosfera, y qué tanto las va a aplastar, pues depende de qué tanta presión dinámica tenga el viento solar.
Entonces, por afuera, o sea, acá afuera está el viento solar apachurrando las líneas de campo magnético que están acá adentro. Aquí no está pintado el campo, pero está el planeta. Entonces, si el viento solar es muy denso o muy veloz, la presión dinámica aumenta y el campo magnético terrestre es lo que está adentro conteniendo a ese plasma, ¿no? Entonces, la magnetosfera llega, o sea, se extiende, aquí es lo que está en morado, se extiende hasta el punto donde la presión dinámica del viento solar equilibra a la presión magnética del campo magnético terrestre. Hay veces que el viento solar cambia, no siempre es igual de denso, hay veces que llega una corriente rápida, otras veces hay corrientes lentas, y entonces esto mueve el lugar donde va a estar la magnetosfera y también donde va a estar el choque, que es esta línea roja. De hecho, esto era originalmente una peliculita, pero no sé por qué ahora ya no la pude echar a andar, pero aquí las líneas están un poco deformes, estas, porque era un instante en la película, ¿no? O sea, esto está como oscilando un poco, y hay veces que la magnetosfera realmente se reduce y hay veces que crece. Y cuando hay mucha actividad en el Sol, también del Sol pueden salir nubes muy grandes de material, que vamos a ver un poco más adelante, y esas también pueden golpear a la magnetosfera y entonces el sistema se hace aún más pequeño. Bueno, aquí tenemos un esquema que es muy complicado y bueno, no voy a tener tiempo en la charla de hablarles de todo esto, pero les puse cuáles son los ingredientes de la magnetosfera. Entonces lo que tenemos es, ya vimos que se necesita un campo magnético, en el caso de la Tierra es el terrestre, el viento solar, y adentro de esta magnetosfera también hay plasmas que son de origen terrestre. Por ejemplo, está la ionosfera, que también está ionizada, como su nombre lo dice, y que es la capa más externa de nuestro planeta. Entonces, como también es material cargado, ahí se cierran corrientes, todo esto que está en rojo, todas las flechas que están aquí pintadas de rojo, son corrientes que, bueno, van en diferentes sentidos, es un sistema muy dinámico y muy complicado, y si se fijan, muchas de estas se cierran en la ionosfera. Otro ingrediente de los principales de la magnetosfera son las corrientes, y también adentro de la magnetosfera tenemos partículas energéticas. Creo que todos hemos oído hablar de los cinturones de Van Allen, bueno, de los cinturones de radiación. Uno de ellos es el cinturón de Van Allen, que son cinturones, son más bien como donas alrededor de nuestro planeta, y aquí adentro de estos cinturones hay partículas cargadas que están atrapadas, y vía el rebote, o sea, se la pasan dando órbitas de este tipo, como el que estoy haciendo con el cursor, las partículas van rebotadas de un polo a otro, y con este proceso van ganando energía dentro de los cinturones. Entonces, eventualmente pueden escapar del cinturón y llenan, o sea, se van a alguna parte de la magnetosfera, entonces también por eso tenemos partículas energéticas. Dentro de la magnetosfera la densidad del plasma es pequeña, o sea, aquí todo lo que se ve en blanco es que está casi vacío, pero sí hay algunas regiones como la que está aquí, que se llama manto, en inglés es el plasma mantle, donde tenemos plasma de viento solar que logró entrar cuando hay procesos de clima espacial, cuando la magnetosfera se abre momentáneamente, y entonces hay como capas como este manto que está un poquito más denso. Bueno, entonces a lo largo de la plática les he comentado que el Sol es una estrella muy activa, y esta actividad pues repercute en la magnetosfera. Si bien estamos protegidos de la llegada directa del viento solar bajo circunstancias de no actividad, hay algunas veces que las eyectas que salen del Sol pueden perturbar fuertemente a la magnetosfera, y entonces hay un área de estudio que se llama relaciones Sol-Tierra, también se le conoce actualmente como con el nombre de clima espacial. Y bueno, en esta área lo que estudiamos es la actividad en el Sol, qué pasa en el medio interplanetario,
el campo magnético terrestre y también hay que tomar en cuenta a la ionosfera. Entonces, ahora está muy en boga hablar de clima espacial más que de relaciones Sol-Tierra, y hay toda una red de naves y de instrumentos, tanto en tierra como en el espacio, que monitorean constantemente el campo magnético terrestre y también al viento solar que está cerca de nuestro planeta. Entonces, lo que tenemos aquí, aquí les puse dos ejemplos. Uno es de hace 8 años, donde la actividad en el Sol era baja. Aquí, si se fijan, esta es una imagen en ultravioleta del Sol, y se ve que solo hay regiones brillantes, o sea, estas regiones brillantes es de donde puede eventualmente salir una de estas eyecciones de masa grandes que salen del Sol. Y si se fijan, aquí está como muy apagado, ¿no? Solo todo esto está oscuro y solo hay algunos pequeños puntos iluminados, que es de donde eventualmente podría haber salido una eyección de masa coronal. Actualmente, estas imágenes son del día de ayer, del 2 de mayo, y actualmente estamos en lo que se conoce como la fase ascendente del ciclo solar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el Sol está cada día más activo, hasta que en un año o un par de años, se calcula que en un año o un par de años va a estar en su máximo de actividad, y entonces está lleno de regiones activas de donde pueden salir estas eyecciones de masa. Aquí estas son dos imágenes fijas. Esta es una película que está hecha con observaciones de varias naves y es el Sol girando, y pueden ver ustedes cómo hay muchos puntos brillantes. Todos estos puntos brillantes son posibles fuentes de eyecciones de masa coronal. Entonces, muy seguramente ustedes en la televisión o en las noticias, en el periódico, han leído en los últimos meses que cada vez hay más actividad. Entonces, esta actividad puede modificar a la magnetosfera, y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué pasa cuando una eyección de masa coronal llega a la Tierra? Entonces, aquí tenemos un esquema para que vean más o menos de que, obviamente esto es aún más grande, el Sol no está a escala, pero bueno, de cualquier manera aquí ya la eyecta se ve como un fenómeno global y grande, y lo que tenemos es que estas grandes burbujas de material que salen de la corona, que se conocen como eyecciones de masa coronal, se levantan primero como arcos y eventualmente salen como una nube de material muy veloz en algunas ocasiones, viajan por el medio interplanetario, o sea, viajan del Sol a la Tierra y golpean a la magnetosfera. Entonces, dependiendo de la orientación del campo magnético de estas eyecciones de masa coronal, hay veces que pueden incluso abrir las líneas del campo magnético terrestre, y cuando eso sucede es que hay fenómenos de clima espacial y que el entorno geomagnético puede ser perturbado. Entonces, dentro de los fenómenos más importantes que estudiamos dentro del clima espacial están las tormentas geomagnéticas y las auroras. Aquí hay una imagen de una aurora. La aurora es un fenómeno que todos sabemos es visualmente muy hermoso, y acá está la aurora vista por fuera, o sea, es una nave tomando una imagen polar desde fuera de nuestro planeta. Entonces, estas grandes explosiones pueden tener como consecuencia una tormenta geomagnética, y bueno, una tormenta geomagnética es realmente, lo que es un cambio drástico en las corrientes eléctricas que hay dentro de la magnetosfera. Entonces, aquí les voy a pasar una peliculita, nada más que la tengo que cargar de acá, ¿no? En donde lo que vamos a ver es una eyección de masa coronal saliendo del Sol, y vamos a ver cómo se propaga por el medio interplanetario y eventualmente choca con la Tierra, perturba la magnetosfera, y vamos a ver cómo es que entran partículas adentro de la magnetosfera. Entonces, ahí está el plasma llegando, chocando con el campo magnético,
esta línea, las líneas que ven que se están moviendo son las líneas que se logran abrir y que se tienen que reconfigurar, y eventualmente parte de las partículas entran tanto por la cola magnética, que es la parte posterior de la magnetosfera, como por los polos, y aquí ven ustedes la aurora, ¿no? La aurora es un fenómeno básicamente simétrico porque pues entran partículas por ambos lados, por ambos polos. La voy a volver a poner para que la vean. Y bueno, esta es una película hecha por una computadora, no son observaciones, pero está basada en lo que sabemos de observaciones y de modelos teóricos. Entonces ahí está la eyección de masa pegando en el campo magnético, y eventualmente unas cuantas partículas logran entrar y perturban los polos con la aurora. Y bueno, esto de que las líneas de campo sean verticales aquí en los polos es lo que facilita el que las partículas lleguen a los polos y no a otra parte del planeta. Por eso es que las auroras suceden principalmente a altas latitudes. Bueno, aquí hay otra película en donde vemos cómo las partículas entran por la zona auroral, por lo que se llama cuña magnética o cos en inglés. Y bueno, las partículas aquí son, la azul es un electrón y la roja es un ion o protón, y pueden ver ustedes cómo hay separación de carga, y bueno, esta separación de carga también es lo que eventualmente va a generar corrientes intensas en la magnetosfera y eventualmente a las tormentas geomagnéticas. Aquí tenemos otra imagen de aurora, y bueno, hay diferentes parámetros que se miden. Por ejemplo, podemos medir al campo magnético en tierra para ver qué tan intensa está haciendo la actividad geomagnética. Aquí esta caída en una de las componentes del campo es lo que es la tormenta geomagnética, y hay toda una serie de estaciones en tierra que monitorean constantemente el campo magnético terrestre para que una vez que se da la alarma de que en el Sol hay una eyección de masa coronal que viene hacia la Tierra, estemos aquí alertas de cómo se modifica el campo y ver qué tan intensa es la actividad geomagnética. Cuando estas corrientes son muy intensas, pueden afectar a satélites de telecomunicación, a radares de avión, y también cuando hay fulguraciones, que son otro fenómeno explosivo en el Sol, puede haber grandes chorros de partículas energéticas que llegan cerca de la Tierra, y bueno, eso también es peligroso, por ejemplo, para astronautas que están haciendo caminatas espaciales, y por eso es que este tema ha recibido tanta importancia, ¿no? Porque sí afecta, o sea, el que entendamos, el que podamos predecir qué pasa cuando sale una eyecta del Sol a nivel terrestre, o sea, qué tanto se va a afectar el entorno terrestre, pues es importante por razones prácticas, ¿no? Ahora tenemos mucha tecnología que depende de estos satélites, y pues por eso hay todo este monitoreo que además se hace en lo que se llama tiempo real, que quiere decir que ocurre todo el tiempo, y ustedes pueden diario hacer un seguimiento de cómo está tanto la actividad geomagnética como la actividad solar en muchas páginas que hay en internet. Entonces, bueno, ahora voy a hablarles de cómo son las magnetosferas de otros planetas. Aquí les puse una tabla en donde tenemos de este lado una lista de los planetas, el radio del planeta, el periodo de rotación y el campo que tiene, el campo magnético de cada planeta. Entonces tenemos a la Tierra, o sea, la Tierra está puesta, por ejemplo, aquí con un 1 para el periodo de rotación, y por ejemplo aquí 58 quiere decir que Mercurio se tarda 58.6 días en dar una vuelta sobre su propio eje, o sea, rota mucho más lento que la Tierra. Venus es aún más lento, con 243 días como periodo de rotación,
pero hay planetas como Júpiter y Saturno que giran muy rápido. Júpiter gira como en 10 horas y Saturno también, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos, ¿para qué puse esto? Pues para que vean cómo los campos, o sea, los campos magnéticos dependen fuertemente de estos giros. Necesitamos tener cargas, o sea, material que esté cargado y que fluya en el interior de los planetas, pero también necesitamos que estos se muevan muy rápido para que el dínamo se pueda prender. Y en los planetas donde el campo casi no existe, por ejemplo aquí Venus tiene un campo básicamente inexistente debido a que gira muy muy lento. Entonces no alcanza a ver un efecto de dínamo. Por el contrario, por ejemplo, si nos vamos a ver los planetas como Júpiter y Saturno, vean la intensidad del campo magnético en el ecuador. Mientras la Tierra tiene un campo como de 30,000 nanoteslas, acá tenemos campos que pues son un orden mayor que el de la Tierra y además hay otros procesos en el caso de Júpiter, como el hecho de que el planeta sea tan grande, que intensifican al campo. Entonces, esto, la consecuencia que va a tener es que tengamos unas magnetosferas gigantescas y unas muy pequeñas, y que incluso planetas como Venus y Marte no tengan básicamente magnetosfera, ¿no? Aquí estos dos salen de la lista de magnetosferas y solo el resto quedan protegidos por su campo magnético. Entonces, en el siguiente esquema vamos a ver un poco resumida esta información. Aquí lo que tenemos es unos diagramas de los tamaños relativos de las magnetosferas de cada uno de los planetas. La más chiquita es la de Mercurio, y aquí tenemos que este cuadrito es todo este cuadro en comparación con la magnetosfera de la Tierra. Entonces aquí ya vemos que la magnetosfera de Mercurio es muy pequeña comparada con la de Mercurio, perdón, con la de la Tierra. Después este cuadro es todo este cuadrote, pero comparado con la de Urano y Neptuno. Y al final las magnetosferas más grandes resultan ser las de Saturno y Júpiter. Aquí este cuadro es el tamaño relativo de este cuadro con Urano y Neptuno, ahora en comparación con Júpiter y Saturno, y si se fijan, está incluso dibujado el Sol. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la magnetosfera de Júpiter ocupa un espacio mucho más grande que el tamaño del Sol. Entonces, bueno, la magnetosfera no es un ente sólido, no es un cuerpo sólido, y el Sol sigue siendo el cuerpo más grande del sistema solar, pero la magnetosfera de Júpiter sí es la región más grande dentro del sistema solar. Entonces, las magnetosferas de estos 4 planetas, de Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter, coloquialmente se conocen como magnetosferas gigantes, y bueno, de este diagrama podemos entender el porqué. Ahora, muy brevemente vamos a ver cómo es la magnetosfera de Mercurio. Ustedes saben que Mercurio es un planeta mucho más pequeño que el de la Tierra, pero además tiene un campo magnético menor y casi no tiene atmósfera. Entonces, como casi no tiene atmósfera, pues no hay ionosfera, y entonces el comportamiento de las corrientes dentro de la magnetosfera es muy diferente que el de la Tierra, y aún no conocemos del todo la dinámica de la magnetosfera de Mercurio. Actualmente hay una nave que está observando el sistema de Mercurio, es una nave que se llama Messenger, que lleva ya como unos 3 años dando vueltas alrededor de Mercurio, y está comparando, está mandando observaciones de cómo es el entorno de Mercurio. Entonces, lo que tenemos aquí es una magnetosfera pequeña donde además las líneas de delante quedan mucho más cerca del planeta, y algo en lo que también tenemos que pensar para entender por qué el tamaño de la magnetosfera de Mercurio es tan pequeño es que Mercurio está mucho más cerca del Sol que la Tierra. Entonces lo que tenemos es un plasma que todavía no se ha diluido tanto como cuando llega a la Tierra, o sea, el viento solar es más denso cerca de Mercurio que cerca de la Tierra,
Y además, cuando llega a haber eventos de clima espacial, o sea, aquí tenemos que Mercurio, por ejemplo, en esta imagen, se alcanza a ver Mercurio. Esta es una imagen de un coronógrafo, está el Sol tapado por un coronógrafo, aquí está una eyección de masa coronal, y Mercurio está ahí, a la vuelta, o sea, está muy, muy junto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas eyectas salen del Sol, y como cuando salen del Sol también se van expandiendo, y eso las debilita un poco, pero cuando llegan a Mercurio apenas están casi saliendo. Entonces, como consecuencia, tenemos que el clima espacial en Mercurio debe ser muy, muy intenso. Como les decía, no sabemos mucho de este entorno, ha habido pocas observaciones, pero bueno, ahorita está esta nave que les digo que se llama Messenger, y también hay planeada otra misión que se va a llamar Bepi Colombo, que va a ir a estudiar el entorno de Mercurio. Ahora, si nos vamos a las magnetosferas gigantes, vamos a ver primero la de Júpiter. Ahí vamos a ver que hay otros ingredientes que vuelven estos entornos muy, muy interesantes, yo diría incluso más interesantes que la magnetosfera terrestre. Y bueno, aquí lo que tenemos es planetas muy grandes que rotan muy rápido, y entonces ya vimos que tienen campos magnéticos muy intensos, pero además lo que vamos a tener es que adentro de estas magnetosferas, o sea, cerca de estos planetas, hay muchas lunas. Entonces aquí lo que tenemos es en el centro a Júpiter, todas las líneas azules, bueno, azul fuerte, son las líneas de campo magnético, y lo que se ve como líneas punteadas en azul claro es un disco, o sea, está representando un disco de material que se llama el magnetodisco, que corrota todo el tiempo con el planeta. Entonces, ¿por qué se forma este disco? Bueno, porque hay muchas lunas. Entonces, las lunas que hay dentro de la magnetosfera de Júpiter dan material, o sea, son de repente bombardeadas por las mismas partículas que ya están ahí dando vueltas, y eso hace que la magnetosfera joviana no esté tan vacía como la de la Tierra. También hay un toroide, esto que se ve aquí en amarillo es lo que se llama el toroide de Io, y este se forma por material que sale de la luna Io. Entonces, lo que vamos a tener en la magnetosfera de Júpiter es que las líneas de campo están muy deformadas, o sea, si se fijan aquí están como alargadas, déjenme ver si en la siguiente se ve, sí, aquí se ve más claro. O sea, tenemos otra vez el viento solar, tenemos al planeta metido en el centro, y si se fijan tiene líneas de campo que se parecen mucho a las de la Tierra, que son estas interiores, pero después tiene estas líneas que están como alargadas, se ven como unas orejas. Esto es debido a todo el material que está corrotando con el planeta, que es además plasma, y que deforma a la magnetosfera joviana, y más afuera otra vez la magnetosfera se vuelve a parecer a la de la Tierra. Se parece, pero acuérdense que aquí adentro además hay muchas lunas. En nuestro planeta solo tenemos una luna, y además esa luna no tiene atmósfera, entonces no hay casi material lunar en la magnetosfera terrestre. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, que es el tamaño relativo, y ya les conté, ¿no?, que es realmente la magnetosfera joviana, la región más grande del sistema solar. Esta es una animación de cómo es este entorno joviano. Lo que van a ver ustedes es el material que está corrotando en el disco, y también ahí está el toroide, esta dona amarilla que se ve es el toroide, y ahorita van ustedes a empezar a ver al material que corrota y también a las líneas de campo magnético. Y bueno, también va a llegar el viento solar y van a ver ustedes cómo se deforma el campo magnético de Júpiter, formando a la magnetosfera. Entonces, este es un sistema, como les decía, muy, muy dinámico, y en el caso de Júpiter ha habido 5 misiones, o sea, 5 naves que han estado estudiando el entorno. Ahorita no hay ninguna nave que esté observando cerca de Júpiter, pero hay varias misiones que están planeadas
para para la próxima década, diría yo. Entonces todo lo que llega en amarillo es el viento solar, y aquí podemos ver cómo queda aislada la magnetosfera y el efecto de que es un escudo, ¿no? O sea, dentro de la magnetosfera no entra el viento solar, sino que esta protege al material de la entrada de el viento solar. Bueno, entonces eso es lo que les decía yo de las naves que han visitado Júpiter. Y esta es otra imagen en donde podemos ver las diferentes partes definidas como magnetosfera interna, media y externa, dependiendo de si las líneas son redonditas o si ya están más alargadas, y también donde se ubica este toroide, ¿no? El toroide de material que sale de Io. Entonces, aquí hay una lista de todas las, bueno, no son todas, porque además se descubrieron más lunas recientemente, pero bueno, Júpiter tiene al menos 4 lunas grandes, que son las lunas galileanas, todas están dentro de la magnetosfera. Después hay algunas lunas menores, que tienen nombres de mitología griega, y aquí hay toda una serie de lunas que son pequeñas y que son descubiertas más recientemente y que todavía no tienen un nombre artístico, ¿no? Se quedan con el nombre nada más del catálogo. Entonces, en Júpiter ocurren también auroras, pero muchas de estas auroras no son de origen solar, sino son más de origen interno. Y aquí básicamente lo que tenemos es que como están todas estas lunas metidas aquí, a veces hay conexión, no sé si la mesa les permita ver el escritorio que está ahí, les permita ver esta imagen que estoy señalando, pero bueno, aquí lo que tenemos es una de las lunas se puede conectar, o sea, parte del material de la luna se puede conectar magnéticamente a los polos de Júpiter, y eso es lo que eventualmente puede hacer una aurora en Júpiter. Entonces estas son auroras internas que no tienen que ver con el viento solar, pero bueno, son imágenes que a mí me parecen muy bonitas. Esta es una imagen de las 4 lunas, que son pues de las protagonistas dentro de la magnetosfera de Júpiter. La más famosa quizás, bueno, hay 2 muy famosas, una es Io y la otra es Europa. Io es el lugar con más actividad volcánica del sistema solar. Y aquí hay algunas imágenes de estas calderas, hay más calderas que volcanes, y bueno, el material que sale de estas calderas es lo que hace que salga material y que eventualmente se forme el toroide. O sea, ello se va moviendo y conforme se mueve sale material de la luna y se forma el toroide, ¿no? Aquí tenemos un espectro, o sea, esto sí es una observación de material que emite, de material de ácido sulfúrico que emite aquí en las cercanías de Io. Entonces, Europa es la otra luna que es famosa, y esta es muy famosa porque se cree que hay agua dentro de ella. Esta es una luna que está congelada, pero cuando el Galileo pasó cerca de ella se observó deformaciones en las líneas del campo magnético que pueden ser explicadas si tenemos un medio líquido, o sea, si hay agua debajo del hielo. Y entonces es una misión que ha recibido mucho interés. De hecho hay una misión que se está planeando que se llama EuroJove, para ir y ver si efectivamente puede haber material líquido debajo de la capa gruesa de hielo que tiene Europa. Y bueno, las otras lunas son interesantes para los geólogos porque tienen muchas fracturas y cráteres, y en particular Ganímede también tiene un campo magnético. Entonces es el único el único satélite, la única luna del sistema solar que tiene magnetosfera. O sea, tiene una magnetosfera que se forma por la interacción del plasma que está dentro de la magnetosfera de Júpiter, interactuando con el campo magnético de Ganímede. Bueno, me voy a saltar esto de Calisto y también lo de los anillos, y voy a hablarles rápidamente de Saturno. Saturno, pues siempre vemos imágenes de este tipo y nos olvidamos que también tiene un campo magnético. Entonces, bueno, una imagen más completa es esta, en donde están los anillos que
son muy bonitos y que además tienen, hay que estudiarles mucho su dinámica para entender el movimiento de los granos de polvo que los forman, pero también está el campo magnético. Entonces lo que tenemos es otra vez la interacción del viento solar con ese campo magnético, genera esta coraza gigante de material alrededor de Saturno, y aquí si se fijan pues los anillos ocupan solo la parte muy interna de la magnetosfera. Aquí también hay muchas lunas, pero no hay tantas como en el caso de Júpiter, pero hay una luna que es muy interesante que se llama Titán. ¿Y por qué es muy interesante? Porque se cree que representa, o sea que es un símil de cómo era la Tierra primigenia, o sea tiene muchos efectos de invernadero, entonces hay un gran interés de entender a Titán para entender un poco más sobre la evolución de la Tierra. Para estudiar a Saturno actualmente hay una misión que todavía está dando vueltas constantemente alrededor de este planeta. Esta misión se llama Cassini, originalmente se llamaba Cassini-Huygens porque tenía una nave grande con una nave pequeña, que era el Huygens, que entró, o sea, su misión era entrar a Titán y pues tomar muestras de la atmósfera de Titán. Actualmente solo la parte de Cassini sobrevive, o sea, lo de Huygens fue solo un descenso a Titán, pero Cassini ha sido una nave muy exitosa que constantemente nos sigue mandando datos de campo magnético y de plasma de la magnetosfera de Saturno. Entonces, aquí hay algunas imágenes del campo magnético medido cerca de Saturno. Aquí si se fijan esto, en el eje Y tenemos campo magnético y aquí es tiempo. Entonces, bueno, es cómo va cambiando el campo magnético conforme entramos en la magnetosfera. Aquí es el viento solar y aquí ya estamos dentro del dipolo de Saturno. Entonces, dentro de los primeros descubrimientos importantes de Cassini, estuvieron, además de que se vio en mucho mejor detalle la estructura de los anillos, también se descubrió un cinturón nuevo de radiación. Y bueno, acuérdense que como estas magnetosferas son muy grandes, entonces aquí puede haber partículas muy energéticas que se forman por el atrapamiento de las partículas en los cinturones de radiación, de manera similar al caso terrestre. Aquí hay una imagen muy bonita de qué tan nítidos y qué tan bien se pueden ya ver los anillos con las imágenes de Saturno, y aquí pueden ver incluso algunas de estas lunas pastoras, que son lunas pequeñas que guían el movimiento de las partículas de los anillos. Entonces, otro de los descubrimientos importantes dentro de la magnetosfera de Saturno fue el hecho de que Encelado, una de las lunas más grandes, tiene atmósfera, y aquí sucede algo parecido al caso de Io, aunque no de escala tan mayor, que es que Encelado constantemente también arroja material, arroja lo que se llama una pluma en el lado sur, y eso deforma, o sea, este material se ioniza, y al ser estas partículas cargadas pueden inducir campos, y esto superpuesto al campo magnético original del planeta, pues deforma las líneas. Entonces, aquí también se ha podido estudiar fenómenos internos de deformación de la magnetosfera que tienen que ver con la existencia de lunas y no con el Sol y el viento solar. Aquí les voy a poner una peliculita que es de un huracán que hay en Saturno, que bueno, es algo similar a la mancha roja de Júpiter. Está en el sur, este es el hemisferio sur de Saturno, y bueno, es un huracán que también, igual que la mancha roja de Júpiter, tiene mucho tiempo y ahí sigue, ¿no? Creo que ya se atoró la animación, pero bueno, es también de las cosas interesantes que descubrió Cassini en la magnetosfera de Saturno. Y ahora, bueno, creo que aquí ya voy a terminar. Digo, con lo que continuaba yo la plática es hablándoles un poco pero muy poco, porque sabemos realmente poquísimo de las magnetosferas de Urano y Neptuno. Para Urano y Neptuno sabemos que hay magnetosferas,
pero solo ha habido dos acercamientos, bueno, un acercamiento de hecho de dos naves de los viajeros que en su camino hacia las partes externas del sistema solar pasaron cerca de Saturno y de Urano y pues midieron que sí existe un campo magnético de estos planetas y bueno, teóricamente también se predice que existen estas magnetosferas, pero se sabe realmente muy poco de qué tan extensas son o qué tan dinámicas son y estos dos planetas son entornos que tienen menos lunas que Saturno y Júpiter. Y el último, bueno, ya no es planeta, el explaneta que es Plutón, se cree que no tiene ni campo magnético. O sea, y como ya no es ni planeta, ya no nos preocupamos tanto por él, pero no sabemos realmente si tiene campo magnético o no. Si sí tiene, lo que va a tener es una magnetosfera que se cree va a ser pequeña, porque pues es un planeta chiquito. Lo único, digo, quién sabe qué tan pequeña pudiera ser, porque también el viento solar ya está muy diluido a la altura de Plutón. Si ya en Júpiter está diluido, cerca de, ahora no sé, tuve un conflicto de virus hace algunos días, así es que no sé si el virus está volviendo a atacar. Bueno, pues yo creo que ahí termino. Digo, creo que ahorita es pertinente que si quieren ustedes hacer preguntas, pues mejor vayamos a sesión de preguntas. Y bueno, algo que también hago generalmente, que es la última diapositiva de mis presentaciones, pues es invitarlos a que nos visiten en el Departamento de Ciencias Espaciales. Hay también cursos en la facultad sobre esto que hacemos aquí, o sea, en el Departamento de Ciencias Espaciales yo pues trabajo con cuestiones magnetosféricas, otros compañeros hacen más cuestiones solares y hay cursos en la facultad, hay programas de servicio social, hay programa de posgrado y también pues se pueden acercar por si tienen interés en hacer una tesis de licenciatura en estos temas. Porque veo muchas caras jóvenes que supongo están todavía o en licenciatura o empezando sus posgrados. Pues gracias.